Ciencia y Territorios, ciclo de entrevistas producido por el Programa de Popularización del Conocimiento y la Cultura Científica. Soy Ana Lucía Olmos Álvarez, soy docente de la licenciatura en Gestión Cultural. Tengo a cargo dos asignaturas, que es Teorías de la Cultura 1 y Teorías de la Cultura 2. Soy antropóloga e investigadora radicada tanto en el Departamento de Humanidades y Artes como en el Observatorio de Ciudadanía Cultural y en el CONICET. En el marco de la universidad indagamos la relación que hay entre las creencias religiosas y la toma de decisiones sobre el proceso de salud, enfermedad, atención. Y lo que advertimos es que hay una complementariedad entre las formas de llevar adelante los tratamientos, entre las prácticas religiosas, por ejemplo, asistir a una iglesia, llevar adelante un ritual o hacer prácticas de sanación más de corte espiritual, con los tratamientos que denominamos biomédicos, que es aquello que nos indica el médico que pertenece a una institución de salud. La incidencia que hay obviamente tiene distintos grados, porque dependiendo también del compromiso que hay con las comunidades religiosas, algunos van a llevarlas a un extremo, como puede ser el caso de los testigos de Jehová, que rechazan determinados tratamientos médicos en función de sus creencias religiosas, o de articulación, por ejemplo, una persona que frente a un problema de infertilidad lleva adelante una técnica de reproducción asistida y además asista a un cura sanador o le haga una promesa a San Ramón o a San Expedito. Otra cuestión que es muy interesante es ver la influencia que tiene lo religioso en el proceso de salud, enfermedad, atención. Lo que encontramos con mis compañeras es que hay toda una emergencia como de una crítica sobre lo que se denomina el encuentro médico. Que por ahí el médico explica poco o te explica en términos técnicos que escapan a nuestro lenguaje cotidiano. Indagar un poco más allá del mero síntoma, decir, bueno, me duele la cabeza, me subió la presión, sino bueno, cómo se sienten anímicamente frente a lo que le está pasando con su enfermedad y demás. Y que en eso no encuentran feedback, se sienten que no son contenidos, que no son del todo escuchados, o por ahí hay algún diagnóstico dicho de manera muy cruda. El mundo espiritual y el mundo religioso empieza a tomar más peso porque es donde se pueden como descargar, por decirlo de alguna forma, o donde van a encontrar apoyo y acompañamiento para los momentos en los que está en juego la vida, en que está en juego la salud, o que hay que tomar una decisión respecto a un tratamiento. La asistencia a un culto, la participación en una iglesia, juntarse con alguien a meditar, son todas prácticas que sirven de acompañamiento y que después van a tener incidencia positiva, porque una persona que está bien anímicamente a pesar de una dolencia fisiológica, por decirlo, o física, va a tener más adherencia al tratamiento. En el caso particular de Avellaneda, de la investigación que desarrollamos durante el 2018 y 2019, tomamos como unidad de estudio tanto la universidad para conocer las prácticas de articulación religiosa y sobre la salud entre los estudiantes, en particular de la licenciatura en Gestión Cultural. También trabajamos en una maternidad y en espacios católicos. Para el caso de lo que indagamos entre los estudiantes, no había tanta presencia de una religión definida en términos institucionales, es decir, yo soy católico o yo soy testigo de Jehová, sino que había más una cuestión de una espiritualidad generalizada, asociada a una alimentación consciente, a ciertas prácticas que podemos denominar eso como alternativas o de la nueva era. Nos llamó la atención que había desafiliación religiosa, pero sí había prácticas de índole espiritual. Y en el caso de la maternidad, donde estuvimos trabajando, ya había más pertenencia religiosa y además lo que veíamos muy fuertemente en la maternidad es que hay una capilla, como en la mayoría de los hospitales públicos de nuestro país, una capilla católica, y que había muchas figuras, muchas imágenes que eran católicas, pero que también había una imagen del Gauchito Gil o alguna estampita de algún santo, gente que se acerca y reza, que lleva una ofrenda, que lleva flores y que servía sobre todo de complemento espiritual, de acompañamiento en momentos muy difíciles de que tienen a sus hijos internados o que están en etapa de recuperación frente a un parto que no tuvo los resultados esperados. Y después en los espacios religiosos lo que hicimos fue un trabajo de campo para conocer principalmente los discursos y las prácticas que se llevaban adelante desde las iglesias, determinados rituales de sanación, de liberación de males y cómo se concebía la salud y la enfermedad desde esas perspectivas. Uno de los datos o de los hallazgos del UNDAPSIT, que fue el proyecto que llevamos adelante en el 2018 y 2019, realizamos una encuesta entre estudiantes y ahí tuvieron un peso muy importante a Morina Martínez y María Laura González, que fueron las dos estudiantes que formaron parte del equipo. Les preguntábamos, frente a un evento de enfermedad,
a qué personas contactaban o consultaban y a qué espacios. Obviamente hubo quienes decían al médico y al hospital o a la salita, pero también frente a un evento de enfermedad, de sentirse mal, una de las primeras personas a las que consultaban eran mujeres, o la madre, o una abuela, o una tía, o una curandera, o alguien que tenía un determinado saber, que ese dato da cuenta de la feminización del cuidado, las pone en un lugar que tiene un tipo de expertise especial. Muchas veces la persona encargada de transmitir la religiosidad o la espiritualidad dentro de las familias son figuras femeninas, que no solo es ir a la iglesia o participar en un templo, una comunidad, sino que son pequeñas acciones del día a día. Frente a un problema, prender una vela a un santo, muchas personas que tienen altares en su casa. Hubo experiencias muy interesantes que mostraban esta articulación entre las creencias religiosas y el universo biomédico, o las prácticas indicadas por el personal de salud, y en particular, por ejemplo, con mujeres que frente a embarazos que tenían ciertas complicaciones, además de tomar las medicaciones que les daban sus médicas, iban al cura y llevaban adelante las prácticas que les indicaba, que eran desde rezos, tomas de agua bendita, llevar adelante determinadas oraciones, y así se van construyendo como itinerarios que van articulando estos distintos espacios con distintas participaciones en pos de restablecer la salud. Y lo que es muy interesante también es que al momento en que logran el embarazo, el bebé nace bien, al momento de atribuir el peso, cuál fue la razón por la cual eso llegó a buen puerto, suele ser el lado espiritual o el religioso. Si bien no abandonaron lo biomédico. Frente a la emergencia sociosanitaria, los hospitales se reorganizaron en función de la necesidad de la pandemia. Ante la ausencia, por ahí, la posibilidad de consultar al médico, de empezar a indagar también en otras alternativas. Y dentro de esas otras alternativas estaba lo religioso, lo espiritual, que además también fueron como reconfigurados por la pandemia. Y buscar esas vías alternativas de participación. El recurso a lo sagrado sigue estando vigente. El mundo se reencanta de nuevas formas y que son desafiadas por las tecnologías, por los distintos discursos que circulan, por los medios de comunicación, las redes sociales, pero sigue apareciendo. Puedes tener consultas de tarot por WhatsApp ahora, que antes era imposible. Bueno, pero y todo eso hace que el mundo siga estando encantado. Y por suerte, pues si no, yo no podría investigar. UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda.